para poder, para poder realizar ya sea una actividad, incluso yo escuché a muchas parejas decir, eh, vamos a salir, pero con la condición de que podamos regresar a las 10 de la noche, por decir, ¿no? Bueno, es una condición la que se, es una condición la que se establece para el cumplimiento de ciertas actividades, ¿verdad? Entonces, pero a ver, hablando ya de lo que viene siendo el derecho civil como tal, la condición es un acontecimiento futuro e incierto, ya, futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Entonces, esa es la condición como tal, ¿no? Acontecimiento futuro incierto del cual va a depender el nacimiento o la extinción de un derecho. Las obligaciones condicionales, estimados compañeros, ¿no? O a término o a modalidades también suelen denominarlo algunos, se dan en diferentes actos. Bueno, en este caso, en actos jurídicos y en negocios jurídicos. Por lo general, los actos y negocios jurídicos siempre van a estar supeditados a a una determinada condición, ¿no? A una determinada condición. Por ejemplo, en una transferencia de un bien inmueble, ¿no? En donde el comprador tiene que pagar eh, el precio por la transferencia del lote de terreno, se cumplirá la condición una vez que termine de cancelar el precio de la transferencia. Una vez cancelado el precio de la transferencia, el vendedor tendrá la obligación de entregar la posesión de la cosa y además firmar, bueno, en todo caso, entregar los títulos de propiedad del lote de terreno que ha transferido. Entonces, esta es una condición. ¿Por qué es una obligación condicional? Porque depende del cumplimiento de ciertas circunstancias, de la conducta de determinados sujetos, ¿no? Para que se pueda efectivizar. Porque, ¿qué ocurre si el vendedor, en este caso, incumple con la obligación de pagar eh, el precio de la transferencia? ¿Será que se va a perfeccionar ese derecho? No. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la obligación, ¿no? ¿Cuál es la obligación por parte del comprador? Pagar el precio de la transferencia. Entonces, las obligaciones condicionales son esto, ¿no? Esto que acabo de mencionar. Aquella obligación cuyo nacimiento o cuyo perecimiento o extinción depende de un evento futuro e incierto. Porque, ¿por qué decimos evento futuro e incierto? Porque ¿cuántos de ustedes saben si el día de mañana van a estar con vida? ¿Sabemos si vamos a amanecer con vida? No sabemos, ¿no? No sabemos. ¿Quién sabe si de acá a 2 o 3 meses va a pasar esto? Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. O sea, eh, por lo general podría darse, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, están ya en tercer año y de acá a 2 años ya estarían concluyendo su carrera. Entonces,
pero no sabemos y capaz que venga tal vez una nueva enfermedad y las clases pueden seguir siendo virtuales, etcétera. Fíjense que es un acontecimiento futuro e incierto, es decir, depende, ¿no?, de ciertas circunstancias. Por un lado, está, está supeditado por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Nosotros no tenemos certeza si va a ocurrir, ¿no? Existe una incertidumbre respecto de la llegada de ese acontecimiento futuro, ¿no?, que de momento es incierto. Entonces, en materia de actos y negocios jurídicos, de igual manera hay ciertos acontecimientos, ciertas conductas que se tienen que producir para el nacimiento, el perecimiento o la extinción, ¿no?, de alguna obligación. ¿Ya? En las obligaciones condicionales, por lo general, las prestaciones siempre son de valor económico, ¿no? Por eso nosotros decimos, en todo caso, es sujeto a valoración económica, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nadie trabaja pues a título gratuito, a título oneroso. Nosotros realizamos diferentes actividades siempre con la finalidad de generar un rédito económico o establecemos una relación jurídica, ¿no?, con terceras personas con la finalidad de obtener algún tipo de rédito económico. Y esa es la realidad, ¿no? Y en esta relación jurídica que establecemos nosotros con terceras personas, obviamente puede estar sujeto a ciertos acontecimientos, ¿no? Ciertos acontecimientos que se van a producir en el tiempo. Es decir, va a depender mm, en este caso, por un lado, del transcurso del tiempo y la conducta que vaya a desplegar el sujeto pasivo de la obligación o el sujeto activo de la obligación en ese tiempo, ¿no? Ahora, eh, en el caso de las obligaciones condicionales, ¿no? El sujeto pasivo, el deudor, no está obligado a cumplir o a ejecutar la prestación de manera inmediata. Por lo tanto, tampoco el deudor, perdón, el acreedor podría exigir el cumplimiento inmediato de la obligación. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si se trata de una obligación condicional o para que se trate de una obligación condicional, necesariamente esta tiene que producirse en el tiempo, es decir, transcurrido un cierto y determinado tiempo, ¿no? Lo que les decía la anterior clase, incluso a manera de motivación para que ustedes puedan tener una buena presentación en la feria científica que se avecina en la carrera de Derecho, ¿no? Yo les voy a, ¿no?, otorgar 5 puntos a aquellas personas que obtengan una calificación, o es decir, ganen el concurso, por decir, obtengan un reconocimiento por parte del jurado calificador, ¿no?, en esta actividad académica que se vaya a desarrollar. ¿Estamos hablando ahí de un acontecimiento futuro? Sí, porque si bien es cierto, sabemos que se va a producir, entiendo que es el 11, 12 y 13, si mal no recuerdo, la actividad académica, ¿no? Pero todavía estamos en el mes de agosto, es decir, depende de la llegada de esa fecha. Segunda condición, tiene que producirse una determinada conducta. ¿Y cuál es esta conducta? Que ustedes puedan, ¿no?, lograr una buena presentación dentro de esta actividad económica y como consecuencia de esta conducta desplegada surgirá, ¿no? Surgirá el derecho de exigir la asignación de 5 puntos
al docente de la materia de Derecho Civil. Fíjense, acontecimiento futuro e incierto, porque no sabemos en este momento cuántos de ustedes van a poder participar de esa actividad, ¿no? No sabemos si llegado el día ustedes van a poder obtener una buena calificación, ¿no? Entonces, por eso decimos acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento, la extinción o la extinción de una obligación. Entonces, eso es la condición. ¿Alguna duda, alguna pregunta tal vez? Me están escuchando, ¿verdad? Bueno, no vaya a ser que esté hablando solo y nadie me esté escuchando. Entonces, no se olviden, por favor, la condición es un acontecimiento futuro e incierto, del Pero ¿cómo cual lo va a sabe? depender, Por mejita, Wi-Fi de del, datos, permitir. del cual Recording in progress. Ya. alguien tiene el micrófono prendido, por favor, voy a pedirle que pueda apagarlo para evitar eh, algún tipo de acoplamiento. Ok, decía entonces, la condición es un acontecimiento futuro incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación. Vamos a ver los caracteres de la condición, ya, por lo menos con el ruido sé que me están escuchando. Bueno, a ver, por un lado, una de las principales características es la incertidumbre de que el hecho que la constituye. Es decir, no sabemos si va a ocurrir el hecho, ¿no? No sabemos si va a ocurrir el hecho. Tal vez el ejemplo que puse anteriormente puede ser un poquito muy... eh, alguien pues va a decir, pero ¿de qué manera nosotros vamos a poder exigir el cumplimiento de esa obligación? Bueno, a ver, pongamos otro ejemplo para que ustedes pueden entender cómo se produce la condición dentro de las relaciones jurídicas que existen entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. A ver, se trata, por decir, a ver, en una compra y venta, ¿no? Una compra y venta. Esto es un contrato, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades, evidentemente. Ahora, en un contrato se establece una transferencia con pacto de rescate, ¿no? Con pacto de rescate. ¿Qué es el pacto de rescate? El pacto de rescate da la posibilidad al vendedor de que en un determinado tiempo pueda recuperar la propiedad que está transfiriendo a favor del comprador, ¿no? Puedas recuperar la, la propiedad que está transfiriendo. Es decir, a la fecha, ¿no? Ha recibido una determinada cantidad de dinero como transferencia o por concepto de la transferencia que estás realizando a favor del, del comprador. $50,000, pongámosle. $50,000 que has recibido por la transferencia de ese lote de terreno. Ya. Sin embargo, en ese contrato, no, se establece una condición de que el vendedor tiene el plazo, dentro del plazo de 6 meses, tiene la posibilidad de recuperar la propiedad, ¿no? De que se le restituya la propiedad a condición de que pague él los $50,000 que hubiera recibido como producto de la transferencia, pero restituyendo, ¿no? Además, una cierta cantidad de dinero a favor del comprador, ¿no? Eh, Entonces, ahí estamos diciendo de que hay una condición, ¿no? Uno tiene que
dentro de este plazo de 6 meses, el vendedor puede recuperar su propiedad, ¿no? Su propiedad restituyendo el monto que ha recibido por concepto de la transferencia. Y segundo, de que además tiene que pagar una determinada cantidad de dinero a favor del vendedor, o perdón, a favor del comprador para poder recuperar ese dinero. ¿Tiene que transcurrir un tiempo? Sí. ¿Tiene que ocurrir cierta condición? Sí. Entonces, ahí estamos hablando, pero no sabemos si dentro de ese plazo de los 6 meses, el ahora vendedor va a poder conseguir estos $50,000, ¿no? Entonces, no sabemos si va a ocurrir el hecho, ¿no? O determinado evento. Entonces, en eso consiste la incertidumbre. No se sabe si va a ocurrir el hecho o determinado evento. Si bien existen ciertas circunstancias que hacen presumir que podría ocurrir, ¿no? Porque sabemos que independientemente si nosotros estamos presentes físicamente en esta tierra, ¿no? Lo más probable es que llegue el 2023, ¿no? Puede ser que tal vez yo ya no esté en esta vida, pero de que va a llegar el 2023 puede ser que sí, salvo que ocurra una catástrofe y todos desaparezcamos, ¿no? Entonces es una probabilidad de que vaya a ocurrir. Sin embargo, mientras no ocurra el acontecimiento, no va a generar la obligación, ¿no? Entonces, de ahí que esta es una de las características más importantes de la condición, ¿no? La incertidumbre, la incertidumbre, entendida como una duda, ¿no? Una duda de que si el hecho va a ocurrir, ¿no? Es una posibilidad, decía, es una posibilidad, pero no se tiene certeza de que vaya a ocurrir, ¿no? Si no se tiene certeza, entonces es una condición. Pero si se tiene certeza de que va a ocurrir o está ocurriendo el hecho, entonces deja de ser condición, ¿no? Deja de ser condición. Muy bien. Ahora, la otra característica, eh, Ya, sí, hermano, buen día. Dime. una consultita. En esto, el documento en aras sería también condición, doctor. Ah, las aras, que son una especie de anticipo por la transferencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, podemos hablar de una condición. ¿Por qué? Porque en este caso el comprador que que anticipa por una futura transferencia a su favor, ¿no? Entonces entrega una determinada cantidad de dinero. Para que se cumpla la condición, tiene él que en cierto tiempo terminar de pagar o pagar, perdón, el precio por la transferencia, ¿verdad? Tiene que terminar de pagar. Entonces, efectivamente, estimado José, ¿no? Ahí estamos hablando una condición, de una condición de un contrato que está sujeto a una condición. Para que se perfeccione ese contrato, entonces el comprador, aquella persona que ha entregado una arra, ¿no? Es decir, un anticipo por una futura transferencia, entonces tiene que en un cierto tiempo, ¿no? Pagar una determinada cantidad de dinero que seguramente ya ha sido acordada con anticipación. Pero ¿qué ocurre si no paga esa cantidad de dinero? Entonces ahí, eh, por un lado, puede, si es que se hubiera establecido en ese sentido, puede perder aquel anticipo, ¿no? O en su caso, ser obligado a pagar los daños y perjuicios que se hubiera provocado por el incumplimiento de esta condición, ¿no? Entonces ahí se establece, de acuerdo a la libertad contractual, las condiciones de de esa futura transferencia, ¿no? Muy bien, Doctor, gracias, José. Sí, adelante, por favor. Oscar le habla, doctor, buen día. Hola, hermano, buen día. Siempre, doctor, he visto también ocurre aquí en la vida práctica Ujú. de que hay algunos
sujetos pasivos que adquieren, ¿no? Sus propiedades con el banco. Ujú, Y cuando adquieren con el banco, entonces tiene que esperar un anticipo. Al principio le dan. Luego esperan, ¿no? Hay algunos que esperan todavía más de 6 meses, no, nunca desembolsan, pero ya lo han firmado ya el, el contrato de transferencia, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer, doctor? Porque a nombre del otro ya está, ¿no? En derechos reales, porque lo que acepta en el préstamo en los bancos es así, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque el sujeto pasivo ya puede estar perjudicado, doctor. Entonces, hacer transferencia de documentos es un problema. No sé, he visto eso, doctor. ujú. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. A ver, en este tipo de casos estamos frente al incumplimiento de la obligación por parte de la, de la otra parte, ¿no? Hay un incumplimiento de la obligación. ¿Qué nos dice el artículo 568 al respecto? Dice la parte que hubiera cumplido, la contraparte a la que estaba reatado, no puede pedir la resolución del contrato más el pago de daños y perjuicios, y es lo que corresponde. Si se ha establecido o se ha fijado como plazo para el cumplimiento de la obligación por parte de la otra parte, 6 meses, ¿no? Como usted dice, ha transcurrido 6 meses y la otra parte no termina de cumplir con aquello que se ha acordado. Entonces ahí lo que pedimos es la resolución del contrato por incumplimiento atribuible, ¿no? Al comprador. Y además el vendedor tendrá derecho de exigir el cumplimiento, perdón, el resarcimiento del daño y perjuicio que se le está provocando como consecuencia de este incumplimiento por parte eh, del comprador, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, estimado Oscar, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta, tal vez? No. Bien, seguimos entonces. Entonces, decíamos, analizando un poquito lo que son las características de la condición, decíamos, por un lado, tiene que existir una incertidumbre. Segundo, el hecho incierto debe ser futuro, ¿no? Debe ser futuro, porque si ya está ocurriendo o ya ha ocurrido, ¿no? Entonces deja de ser una condición. El hecho incierto debe ser futuro, debe producirse en el transcurso del tiempo. La llegada de este acontecimiento podría ocurrir más adelante en el transcurso del tiempo, ¿no? La condición tiene que ver con un evento futuro que no sabemos si va a ocurrir o qué es lo que podría suceder más adelante, pero entonces ahí estamos hablando de un acontecimiento futuro incierto. Ahora, si alguien me puede ayudar a leer, por favor, el artículo 494 para que podamos comprender de mejor manera esto del contrato condicional. En el Código Civil habla de contrato condicional. Sin embargo, lo que es condicional es la obligación y no el contrato como tal, ¿no? Porque el contrato, como decíamos, de acuerdo a la definición que nos da el artículo 450, es... es el acuerdo de dos o más personas que se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? A ver, el 494, por favor, si alguien tuviera la gentileza, voy a anotar también. Doctor, buenos días. Buenos días, Capítulo adelante. tercero, de la condición y del término en los contratos. Sección primero de la condición. Artículo 494. Contrato condicional. Parágrafo primero. La eficacia o la resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto. Parágrafo segundo. Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumpla. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Eh,
Artículo 494 nos habla de esto del contrato condicional, ¿no? Pero reitero, el contrato como tal no es condicional. Lo que es condicional son las obligaciones. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Si bien nuestro Código Civil establece como contrato condicional, lo que es condicional es la obligación, ¿no? Que se establece dentro del mismo contrato. Ahora, ¿qué nos dice este artículo? Dice la eficacia o la resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro incierto. Es lo que decía su compañero Oscar, es decir, lo que preguntaba, ¿no? Dice, ya han transcurrido 6 meses y hasta el presente la entidad financiera no, o en todo caso el comprador, no me está cancelando el precio por la transferencia del bien inmueble. Entonces, fíjense, es un acontecimiento futuro e incierto, ¿no? Del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación. En este caso, a ver, esta obligación ha surgido hace 6 meses, ¿no? Hace 6 meses. Y el comprador tenía el plazo de 6 meses para poder cancelar el remanente. ¿Por qué? Porque el vendedor ya ha cumplido con la obligación a la que estaba redactada. Es decir, ha firmado el documento de compra y venta a favor del vendedor, perdón, a favor del comprador, ¿no? En derechos reales ya figura el comprador como titular de esa propiedad, ¿no? Sin embargo, no termina de cancelar. Entonces dice la eficacia. ¿Qué será la eficacia? La validez de ese contrato, ¿no? O la resolución, dice, puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto. Entonces, como no se ha cumplido la condición por parte del comprador, ¿qué es lo que debería hacer? En este caso, el vendedor puede pedir la resolución de ese contrato, ¿no? Ahí yo les estoy anotando o las concordancias. Por ejemplo, vamos a revisar lo que dice el artículo 311, ya, para ver porque en diferentes lugares, ¿no? Del Código Civil se habla precisamente de la llegada de la llegada, en este caso, de una, o el surgimiento de una obligación por el transcurso del tiempo. El artículo 311, por ejemplo, dice, cuando no hay tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, a no ser que por los usos o la naturaleza de la prestación o bien el modo y lugar del cumplimiento hagan necesario un plazo que fijará el juez si las partes no se vienen a determinar, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los, pues, en todo caso, de las posibilidades que se tienen, ¿no? Si revisamos el artículo 500, a ver, vamos a ver el artículo 500 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 500? El artículo 500 nos dice efectos de la condición resolutoria. Vamos a ver esto un poquito más adelante, pero sin embargo, a ver, a modo de ir adelantando. Dice, estando pendiente la condición resolutoria, el contrato surte todos sus efectos desde el momento de su formación, ya desde el momento de su formación, y el adquiriente puede ejercer sus derechos y disponer de ellos, pero el otro contratante puede a su vez realizar los actos necesarios a la conservación de su derecho. Vamos a ver lo que son las condiciones. Hay por un lado, por la condición suspensiva, ¿no? Y la condición resolutoria. La condición suspensiva, que es en la mayoría de los tipos de las condiciones más utilizadas dentro de, en este caso, las más frecuentes, las más empleadas dentro de la práctica forense, ¿no? Sin embargo, también existen las condiciones resolutorias, es decir, de la llegada de un determinado acontecimiento o de la conducta a ser desplegado por las partes, puede dar lugar a la resolución
de de un determinado contrato o la extinción de un determinado derecho, ¿no? Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, por eso es que yo les había puesto, y anoté estas concordancias que les van a poder permitir justamente, ¿no? Comprender de mejor manera. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el parágrafo segundo del artículo 494? Dice, ¿no? Toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumple. Ahí estaríamos hablando ya de la interpretación de los contratos. Es decir, en muchas oportunidades, algunos contratos resultan ser un tanto ambiguos, ¿no? Un tanto ambiguos, incluso en algunos casos contradictorios, porque por un lado dice que el vendedor deberá cancelar la suma de 50.000 bolivianos, ¿no? A su vez, el comprador deberá, deberá entregar la posesión de la cosa. Circunstancia que es completamente contradictoria, porque ¿cómo el vendedor podría entregar la cosa? ¿No? Quien tiene que entregar la posesión de la cosa es el vendedor, no el comprador, ¿no? Entonces ahí se recurre a lo que es la interpretación. Por un error de typeo o por un error de transcripción, el abogado que ha suscrito, que ha labrado ese documento, ¿no? Le ha puesto que el vendedor deberá el comprador deberá entregar la posesión de la cosa, cuando lo correcto era que el vendedor, cancelado que fuese la última cota, debe entregar la posesión de la cosa y además de entregar los títulos de propiedad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando justamente de la interpretación. Por eso dice allí, toda condición debe cumplirse de la manera en que las partes han querido y entendido que se cumple, ¿no? Entonces, de esa manera, estimados compañeros, ya en eso, a eso se refiere lo que es la interpretación de los contratos. Ahora sí, vamos a revisar lo que son las clases de condiciones. Y ahí vamos a empezar a ver lo que es una condición suspensiva y una condición resolutoria. ¿Qué será la condición suspensiva? La condición es suspensiva cuando el hecho de la producción del evento futuro e incierto depende del nacimiento de una obligación, ¿no? Es decir, el surgimiento de una obligación va a depender, ¿no? de la producción de un evento futuro e incierto, de tal manera que la relación obligatoria entre el acreedor aún no es, perdón, en este caso, mientras no ocurra aquel evento, ¿no? El acreedor no puede considerarse como tal, tampoco puede exigir el cumplimiento de la obligación, ¿no? La relación, o en todo caso la obligación, se tornará obligatoria en el momento en el que se produzca este acontecimiento futuro e incierto. Es decir, de la llegada de ese acontecimiento futuro e incierto va a surgir la obligación. Y surgida que fuera la obligación, el acreedor va a poder exigir el cumplimiento forzoso, ¿no? Según sea el caso, el cumplimiento forzoso de la obligación. En términos sencillos, a ver, podemos decir entonces que la condición suspensiva es aquella, ¿no? De la cual depende el nacimiento de la obligación. Ahora, veamos la condición resolutoria. La condición resolutoria es aquella que, si bien depende del transcurso del tiempo,
¿no? Pero esto, contrariamente a lo que es la condición suspensiva, va a dar lugar a la conclusión, a la resolución o a la extinción de la obligación, ¿no? A la resolución o a la extinción de la obligación. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? La condición suspensiva suspende, ¿no? O suspende, en este caso, la posibilidad del acreedor o de la persona a favor de quien se haya establecido la obligación, la posibilidad de exigir inmediatamente el cumplimiento, ¿no? De la prestación. En cambio, en el caso de la condición resolutoria de la producción de ese acontecimiento futuro incierto, ¿no? Puede o va a dar lugar a la extinción, ¿no? De la obligación. Entonces, en este caso, solamente en el caso de la condición resolutoria, existe la obligación a favor del acreedor, pero está sometido a la producción de un evento futuro que dará lugar a su extinción, ¿no? La resolución es la forma de concluir, ¿no? Es la desaparición de la obligación, el vínculo jurídico existente entre el acreedor y el deudor, ¿no? Muy bien, esa es la condición resolutoria. ¿Entienden la diferencia? Por un lado, la condición suspensiva, ¿no? La llegada o la producción de un acontecimiento futuro incierto va a dar lugar a al surgimiento de la obligación, ¿no? Y la posibilidad de que el acreedor pueda exigir su cumplimiento. En cambio, la condición resolutoria dará como consecuencia de la producción de ese acontecimiento futuro e incierto, ¿no? Dará lugar a la extinción de la obligación, ¿ya? Es decir, a ver, para ejemplificar un poquito, en el caso de la condición suspensiva creo que ya está entendido, es decir, si nosotros compramos un lote de terreno, tenemos el plazo de diremos, de 12 meses para poder cancelar la totalidad de la deuda. Y cancelado, llegado el tiempo por un lado y cancelado las cuotas, ¿no? Entonces va a dar lugar, ¿no? A que nosotros podamos exigir al vendedor la firma o la transferencia definitiva del lote de terreno, ¿no? La entrega de los títulos de propiedad, así como la entrega de la posesión de la cosa. Entonces, ahí surge el derecho del acreedor, en este caso del comprador, ¿no? De poder exigir o tener la posibilidad de exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. O en su caso, pedir que se le pueda restituir lo que hubiera recibido, ya, más el pago de daños y perjuicios. En cambio, en la condición resolutoria, ¿no? Alguien establece que hasta el plazo de 3 meses el vendedor deberá hacer efectiva el pago, ¿no? Del precio de la transferencia. Llega a los 3 meses y no cumple con la obligación. Entonces va a dar lugar a la resolución del contrato, ¿no? A la resolución del contrato. Entonces ahí estamos hablando de la condición resolutoria, que está establecida por lo general a favor del vendedor, perdón, del acreedor, ¿no? Del acreedor. Vamos a ver ahora, adentrándonos un poquito más acerca de las condiciones potestativas, las condiciones mixtas. Vamos a ver las condiciones potestativas, ¿ya? La relación obligatoria entre el acreedor y el deudor puede depender, decíamos, de un evento futuro e incierto, pero depende de la facultad, de la voluntad del deudor o la voluntad del acreedor, en el caso de la condición potestativa,
No estamos hablando de una condición suspensiva, sino estamos hablando de una condición potestativa. ¿Por qué? Porque depende de la facultad, de la disposición de las partes que dicen, ¿no? En este caso, eh, establecen de manera voluntaria, ¿no? Eh, ciertas condiciones ya dentro de la relación jurídica. Es decir, eh, no es una prerrogativa, ¿no? Perdón, es una prerrogativa, es una facultad especial que tienen las partes, ¿no? En este tipo de condiciones o este tipo de condiciones se subdividen en condiciones meramente potestativas, ¿ya? Y en condiciones simplemente potestativas. En el caso de las condiciones meramente potestativas, ¿no? Esta depende de la voluntad exclusiva del deudor, es decir, depende de la voluntad del deudor su cumplimiento, por lo que no le está permitido al acreedor cumplir exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si yo quiero, te pago. Si quiero, hago esto. Y si quiero, y si no me da la gana, no lo hago. Bueno, perdón la expresión, pero es así, ¿no? Por eso se llaman condiciones meramente potestativas. ¿Qué nos dice a propósito de ello el Código Civil? A ver, alguien que nos ayude a leer, por favor, el artículo 505 del Código Civil. Doctor, mi persona. Sí, adelante, por favor, señorita. Artículo 505. Condición meramente potestativa. Son nulos los actos de enajenar un derecho o asumir una obligación subordinándolos a una condición suspensiva, librada a manera de liberada a la mera voluntad de enajenación o del deudor respectivamente. Muy bien, muchas gracias. Su nombre, por favor, es Anaí Aro, doctor. Anaí. Muchas gracias, Anaí. Anaí Aro, ok. Dice ahí, como dice su compañera, dice, son nulos los actos de enajenar un derecho o asumir una obligación que están subordinados, dice, a una condición suspensiva librada a la mera voluntad del enajenante o del deudor, respectivamente. Ahí podemos, con la condición meramente potestativa, depende ya de la voluntad, es decir, puede decir en el contrato si el acreedor así lo cree conveniente, podrá transferir el lote de terreno. Es decir, estamos diciendo que si le da la gana al vendedor, podrá firmar el documento de compra y venta, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones que son que están supeditadas o subordinadas a la voluntad del ajenante o del deudor, ¿no? Se consideran como nulas. Ahí por parte del deudor podría ser, si al deudor bueno, podría redactarse en este sentido, ¿no? O podría estar redactado. Dependerá de la voluntad, el cumplimiento de la obligación dependerá de la voluntad del deudor. ¿Y qué deudor, pues de buena gana va a cumplir, ¿no? Va a cumplir, ¿no? Por lo general, el deudor, mientras no se le exige, pues no cumple, ¿no? No cumple con la obligación. Entonces, en ese sentido, este tipo de condiciones meramente potestativas se consideran nulas, como no establecidas en el contrato, por lo que necesariamente se tiene que establecer, ¿no? Una condición posible, cierta, de cuya efectivización o de cuya llegada o acontecimiento pueda surgir una obligación o la extinción de un derecho, pero no puede estar supeditada al capricho de las partes. ¿Qué nos dice respecto de las condiciones simplemente potestativas? La condición simplemente potestativa depende de la voluntad del acreedor, independientemente si es una condición suspensiva o una condición resolutoria. ¿Qué significa esto? Es decir, que si yo, ¿no?
si yo quiero, puedo regalarle 5 puntos, ¿no? Nadie me obliga. Nadie me obliga, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, o si yo quiero a fin de año, ¿no? Puedo regalar, no sé, un par de calzados a las varias sobrinas y sobrinos que uno pueda tener, ¿no? Es una condición meramente potestativa, es decir, si los chicos y las chicas, ¿no? Obtienen una buena calificación, entonces si yo voy a comprarles calzados a todos, ¿no? Los que hayan alcanzado de pronto una nota superior a los 70 puntos. En este caso es una condición simplemente potestativa porque depende en este caso del acreedor, ¿no? Y él verá si cumple o no cumple, ¿no? Por lo general no existen ese tipo en la práctica, ¿no? Pero bueno, ahí podría darse simplemente. Les pongo esto como ejemplo. Ahora vayamos a ver las condiciones causales, ¿no? ¿Qué son las condiciones causales? Las condiciones causales son aquellas que dependen íntegramente del azar o de la casualidad. Y siempre va a ser suspensiva, ¿no? No, en ningún caso resolutoria. ¿Qué es la condición mixta? ¿O por qué se dice, perdón, la condición es causal? Porque depende, ¿no? De la casualidad, depende, ¿no? De que se cumpla una determinada condición para que se pueda exigir el cumplimiento de la prestación, ¿ya? A propósito de ello, vamos a revisar lo que nos dice el artículo 504 del Código Civil. A ver, por favor, estimados compañeros, si alguien nos puede ayudar. Buenos días, doctor. A ver, sí, adelante, por favor. 504. Condición casual, perdón. Es válida la condición que depende únicamente de la casualidad y que de ninguna manera está bajo el poder de las partes. Gracias, Edith. Estoy anotando su participación. Ok. Entonces, el artículo 504 nos dice, ¿no? Es válida la condición que depende únicamente de la casualidad y que de ninguna parte y de que en ninguna manera está bajo el poder de las partes. ¿Qué será casual, lo casual, la casualidad? Depende de la suerte, ¿no? Depende, bueno, un poco de lo que es el azar, ¿no? Puede darse, ¿no? Puede darse como no, ¿no? Entonces, pero si se da, entonces la obligación se tornará en obligatoria. Y si no se da, pues obviamente se extinguirá o ya no habrá la posibilidad de exigir el cumplimiento, ¿no? Entonces, allí las partes pueden establecer, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, digo, si los estudiantes, ¿no? Del paralelo tercero de la carrera de Derecho de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Obtienen bueno, a ver, no, eso ya no sería producto de la casualidad. La casualidad, a ver, diremos un ejemplo, a ver, ¿qué es aquello casual? A ver, si se produce un determinado, que este es un poco supeditado a la suerte, entonces ahí, si se produce ese evento, ¿no? Entonces ya la obligación se tornará en obligatoria, es decir, el acreedor podrá exigir el cumplimiento de la prestación, pero esa obligación depende de algo casual, de algo que pueda ocurrir, ¿no?
que en ese momento no sabemos si va a ocurrir o no, ¿no? Depende de la suerte un poco, ¿no? Del azar. Si gana el Bolívar, ¿no? O gana el Stronger, si el Stronger sale campeón, entonces todos tendrán 90 puntos, por decir, alguien podría decir de esa manera, ¿no? Depende de la casualidad, puede ser que ocurra, pero y si no ocurre, entonces, bueno, no surgirá la obligación, ¿no? Ahí para un poquito graficar lo que vendría a ser una condición casual. Vamos a ver ahora lo que es la condición mixta, ¿no? La condición mixta. La condición mixta es cuando el evento futuro e incierto depende de la voluntad de una de las partes y de un tercero o de una circunstancia ajena a la voluntad de las partes, ¿no? O de una circunstancia ajena de las partes, consecuentemente ha de ser válida, así lo establece justamente el Código Civil. A ver, vamos a leer para esto el artículo 506 del Código Civil que nos habla justamente de la condición mixta. Alguien, por favor, que nos pueda ayudar a leer. Ya, doctor. Artículo Adelante. 506. Condición mixta. Será válido el contrato cuya eficacia o resolución esté subordinada a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de una de las partes y de la de una tercera persona determinada. Ujú. Muy bien, gracias, Yumiko. Dice entonces, será válido el contrato cuya eficacia o resolución esté subordinada, dice, a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de una de las partes o de la de una tercera persona, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que esta obligación va a ser válida, ¿no? Va a ser eficaz, ¿no? Si está supeditada a una condición o está subordinada a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de las partes o de una tercera persona. Puede ser, por ejemplo, de que en el caso esto de los bienes sucesorios se da sobre todo este tipo de acontecimiento donde se cumplen estas condiciones mixtas, ¿no? Cuando el titular del bien inmueble, que puede ser el abuelo o la abuela, ¿no? Dice, ¿no? Yo voy a firmar, ¿no? A título gratuito la propiedad si eh, eh, mis nietos concluyen la carrera de Derecho y no se casan, ¿no? Sin antes saber o no constituyen una pareja antes de haber concluido la carrera. Entonces, ahí dependen de dos voluntades. Por un lado, ¿no? Aquel quien está asumiendo la obligación y depende del otro, ¿no? De otra tercera persona para que se pueda cumplir con esa obligación. Si el nieto se forma una familia sin antes haber concluido la carrera, entonces ya se extinguirá la obligación, ¿no? Entonces, ahí hablamos de una condición mixta. Por un lado, uno asume la obligación, ¿no? Y asume, pero también está supeditada o condicionada a la conducta que puede asumir una tercera persona, ¿no? Una tercera persona. Ahora, vamos a ver, ¿no? La otra característica de las condiciones, ¿no? Toda condición siempre tiene que ser posible, lícita y nunca imposible, ilícita e inmoral. ¿Cuándo una condición es imposible? Cuando esta no se va a poder cumplir en la realidad, ¿no?
cuando no se va a poder cumplir en la realidad. Por decir, alguien dice, te vendo siempre y cuando solee de noche, ¿no? O sea, el sol salga de noche. Bueno, es casi imposible que bueno, es imposible que se cumpla con esta condición. Es una condición imposible, ¿no? Es una condición imposible. Después hablamos de una condición ilícita, ¿no? Te vendo, ¿no? Mi propiedad siempre y cuando tu hija, ¿no? De pronto se case, eh, eh, tu hija menor de edad se case con mi hijo que tiene 25 años. Entonces, esta es una condición ilícita. Esto es una condición ilícita. ¿Por qué? Porque por un lado se está cometiendo un ilícito, sería el delito de estupro, ¿no? Y está prohibido por la ley. Nadie podría poner este tipo de condición. Y, y la condición sería inmoral, ¿no? Inmoral, ¿no? Cuando va en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Cuando va en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de una condición inmoral, ¿ya? A propósito de ello, por favor, a ver, ¿alguien nos puede ayudar a leer el artículo 507? Doctor, Buenos días, doctor. Ya, adelante, por favor. Artículo 507. Condiciones ilícitas o imposibles. Las condiciones ilícitas y las condiciones imposibles se consideran no opuestas, salvo que la condición haya sido el motivo determinante para la realización del contrato, caso en el cual este es nulo. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Yaili Yugra Kenayat, doctor. Jaylee. Ya, gracias, Jaylee. Yo estoy anotando su participación. Ok, decía su compañera, ¿no? Hay algunas condiciones que son ilícitas o imposibles, por lo tanto, estas se consideran nulas, ¿no? ¿Por qué nulas? Porque su cumplimiento o su producción es imposible, ¿no? Es imposible porque por más que ocurra, por más que ocurra,
Bueno, mil disculpas, estimados compañeros. Estamos revisando lo que es el artículo 507 el artículo 507 nos habla de las condiciones ilícitas o imposibles, ¿no? Las condiciones ilícitas, cuando hablamos de una condición ilícita o lo ilícito es contrario a la ley, ¿no? Que es contrario a la ley. Ahí estaríamos hablando de incluso de delitos, ¿no? De delitos como esta condición. Esto se cometía mucho en eh, eh, hace algún tiempo en donde pues habían los matrimonios por pacto, ¿no? En donde decían ya que si tu hija se casa, si tu hija de 15 años se casa con mi hijo que tiene 30, entonces no te vaya a privar de tu propiedad, ¿no? Entonces, esto es esto es un hecho ilícito, ¿no? Esto es una condición ilícita. ¿Por qué? Porque es contrario a la ley. No se puede establecer ese tipo de condiciones o establecer si tú vas a golpear a una o a X persona, ¿no? Entonces te voy a liberar de la obligación. Esto es una condición ilícita. Serán, dice, bueno, en todo caso, las condiciones ilícitas imposibles se consideran no puestas. Entonces, si se ha establecido una condición ilícita o una condición imposible es pues que aquello que se tiene certeza de que no se va a producir, ¿no? Por ejemplo, de que alguien te diga eh, que te va, eh, a ver, ¿qué sería algo imposible? Que una condición imposible pues, vendría a ser el hecho de que, bueno, a ver, ya ustedes saben lo que es imposible, ¿no? Bueno, algo que no se va a producir en la realidad. Entonces, si se han establecido dentro del contrato este tipo de, de obligaciones, perdón, de condiciones, entonces se va a tener, dice, por no puestas, es decir, por no establecidas. Dice salvo, ¿no? Ahí hay una excepción. Dice salvo que la condición haya sido el motivo determinante para la realización del contrato, caso en el cual este es nulo, ¿no? Es decir, que justamente se haya celebrado el contrato, ¿no? Se haya celebrado el contrato y esa condición, ya sea ilícito o imposible, haya dado lugar a la celebración del contrato, entonces ahí se tendrá por nula, ¿no? El contrato celebrado. Bueno, compañeros, hasta ahí estamos viendo lo que son las condiciones. Reitero una vez más a modo de ir resumiendo lo que hemos hablado el día de hoy. La condición, ¿no? La condición, acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de una obligación, ¿no? Nacimiento o la extinción de una obligación. Ahora, tal vez alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Porque después vamos a empezar a hablar de lo que es el término. Una cosa es la condición y otra cosa es el término, ¿no? Que lo vamos a ir viendo la próxima clase. Antes de ir, mientras a alguien prepara alguna pregunta, les reitero, por favor, que deben, en todo caso, fijar, por favor, ponerse de acuerdo para la fecha del segundo parcial. Ya estamos hoy a 29 de agosto y yo calculo que entre la primera y segunda semana a más tardar, ¿no? Vamos a dar el segundo parcial. Ya, por favor, entonces voy a pedirle a sus representantes zonal y el cuerpo directorio para que puedan ponerse de acuerdo. De la próxima clase vamos a terminar lo que es el tema número 18 y concluido el tema número 18 ingresamos a lo que vendría a ser el tema 19. Concluido el tema 19 vamos a dar el segundo parcial, ¿ya? Entonces, por favor, quería pedirles eso.
por hoy vamos a quedar en esta parte para no confundirles en lo que es la condición y lo que es el término, porque parecieran ser situaciones similares, ¿no? O cosas similares, pero en realidad difieren bastante. Entonces, reitero, la condición, ¿no? No se olvide nunca. Acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Ya. Que tengan un excelente día, estimados compañeros. Nos estaríamos viendo el día viernes. Hasta entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo hacen saber. ¿Ya? Muy bien. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.